finalizando la serie que habíamos comenzado hace 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? La lucha en un mundo invisible, luchando en un mundo invisible. Y hoy vamos a estar tomando la última lucha que describe, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 12, 10 al 12, ¿verdad? Que es los espíritus de maldad. Nosotros estuvimos hablando sobre sobre principados, estuvimos hablando sobre gobernantes, estuvimos hablando sobre autoridades el domingo pasado. Y hoy vamos a estar hablando sobre la última lucha descrita en Efesios 6, espíritus de maldad o espíritus malvados, ¿verdad? Y para eso quiero hacer referencia al Salmo 51, que es una conversación entre David y Dios. Específicamente se dice: tan pronto el profeta Natán le advierte a David de su error y le dice a David las consecuencias de su error, David se sienta a hablar con Dios y comienza a hablar con el Señor, ¿verdad? Y esto es la oración de David. En el versículo 3 en adelante, Salmo 51, ¿lo tenemos? Amén. Dice así. Le estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Algunos que estén en otra traducción, sepan que estamos en la Traducción Viviente. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador. Disculpen que me perdí de momento. Saqué la mirada y se me fue donde estaba leyendo. Ajá, gracias, discúlpenme. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre. Y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. En la Reina Valera dice espíritu de santidad, ¿verdad? No me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Termino en Reina Valera, contrito, ¿verdad? Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu, diga conmigo, con un espíritu correcto. Con ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
En el capítulo 51 hace referencia a una historia bien conocida sobre David. Todos ya conocemos la historia detrás de este cántico, de este salmo. Es que David, ¿verdad?, codicia a Betsabé, es una mujer ya casada, y en este contexto él decide enviar a la esposa de Betsabé a la guerra, ponerlo al frente, asegurarse que él muriera en guerra, con tal de que él después pudiera tener a esa mujer para él, sabiendo que ya él había tenido una unión con esta mujer antes, fuera del matrimonio, ¿verdad? Y él había pecado ante Dios. Esto había conllevado a que esta mujer quedara embarazada, y ahora Dios, a través del profeta Natán, le habla a David y le dice a David, le hace una alegoría usando unas ovejas y le dice: si este pastor tiene 100 ovejas, pero quiere una oveja adicional y ve la oveja de otro pastor y decide tomar para sí esa oveja, la quita, mata al pastor y se queda con esa oveja. Y David, escuchando esta alegoría, le dicen: ¿qué tú harías con el pastor que robó la oveja? Y David fuertemente, rápido dijo: que lo maten. Ese hombre ha hecho injustamente, debe morir. Debe morir porque ha robado algo que no le pertenecía, debe morir. Así que ahora David, frente a esta contestación, ahora Natán lo confronta y le dice: ese pastor que robó la oveja eres tú. Y lo confronta con la situación de lo que había cometido, de cómo sus decisiones llevó a él a tomar una mujer que no era suya, cómo esa decisión tomó también en su corazón el querer matar al esposo de esta mujer. Y ahora que es confrontado, Dios le dice: este hijo va a morir. Este hijo que va a tener esta mujer, que nace de tu rebeldía y de tu rebelión, debe morir. Y dice, ¿verdad?, la Biblia que David tomó una actitud de oración, una actitud de arrepentimiento, que él rasgó su vestido, que él empezó a ayunar, que él, ¿verdad?, en la cultura judía, ellos tomaban una cierta apariencia frente a todo el mundo cuando ellos tomaban la acción de ir frente a Dios en arrepentimiento. Y él rasgaba sus vestidos y estaba ahí gimiendo, lloraba frente a la presencia del Señor. Y algo que llama mucho la atención de esta historia es que tan pronto el bebé que está en el vientre de la mujer muere, el vientre de Betsabé muere, David automáticamente hace un 360 en su conducta. Él se limpia, se baña, se viste y comienza su vida como si nada hubiera pasado. Y eso llama mucho la atención en la gente que servían en la casa de David, porque empezaban a preguntarse por qué no era el hombre que ayer estaba gimiendo, rompiendo vestidos, que era el hombre que no estaba ni siquiera comiendo, llevaba días sin comer, estaba en una depresión excesiva, ¿verdad? Y de momento el bebé muere y ahora él está comiendo como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está el agradecimiento de este hombre? Y empezaron, ¿verdad?, mucho a hablar sobre la actitud de David. Le estuvo muy extraña que David pudiera, en medio de la pérdida de su hijo, levantarse, comer y continuar la vida como si nada le pasara. Y cuando le hacen la pregunta a David, la contestación que David le da a ellos era: todavía no había pasado nada, todavía mi hijo no había muerto. Por lo tanto, yo apelé a la misericordia de Dios, pero ya Dios dijo, actuó, y ahora me toca a mí actuar en obediencia, me toca a mí aceptar lo que Dios ha decidido hacer. Y entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 51, nos permite nosotros poder entender un poco el espíritu que reinaba en el corazón de David. David menciona podemos al menos identificar en este Salmo 3 espíritus. Diga conmigo, 3 espíritus.
El espíritu número 1 es el espíritu de la rebeldía. Diga conmigo, espíritu de rebeldía. Y el segundo espíritu que él menciona en esta versión, ¿verdad? Diga conmigo, espíritu de quebrantamiento. Y el tercer espíritu que él menciona es, diga conmigo, el espíritu correcto. En este contexto podemos ver 3 transiciones del corazón de David. Un hombre que entiende que en él reina maldad, en él reina la rebeldía, que en él reinaba cada día el que él pensara y tomara en su corazón decisiones de rebeldía. La semana pasada yo finalicé el mensaje hablando de un libro de devocional que yo tenía, y leí, ¿verdad?, en este libro de devocional que mencionaba que lo que se siembra es lo que se cosecha. Que si nosotros sembramos, un árbol de manzana, vamos a tener un árbol de manzana. Si sembramos zanahoria, vamos a tener zanahoria. Si sembramos china, vamos a tener chinas. Y de ahí el pensamiento del devocional trae a colación: si en nosotros hay una constante deseo de maldad o pensamientos continuos de maldad, es porque en algún momento se ha sembrado sobre nuestro corazón semillas de maldad, semillas malas. Y que nosotros batallamos con las semillas malas que constantemente han sido sembradas en nuestro corazón. El espíritu de rebeldía conecta con estas semillas malas. Las semillas malas, estamos hablando de la palabra, del mensaje, de todo lo que hoy nosotros observamos y vemos y recibimos en nuestro corazón y en nuestra vida, y que marca nuestra vida con tal de nosotros alejarnos de la sabiduría de Dios, de nosotros alejarnos lo que Dios tiene para nuestra vida y poder reconocer lo que hizo Jesús en nuestros corazones. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 nuevamente habla específicamente de que existe una lucha con espíritu de maldad. Nosotros hablamos ya de los gobernantes, y para repasar, ¿verdad?, un poquito y tener algunos puntos en cuenta, ¿verdad? Denme un segundo. Es importante nosotros tener en la mente lo siguiente: cuando hablamos de gobernante y hablamos de gobierno y de autoridad, hay que entender que la palabra que utiliza Pablo es arcas. Arcas, que también después lo va a estar utilizando en otro texto que vamos a estar leyendo, significa gobierno, pero no solamente un gobierno terrenal, sino también un gobierno espiritual. Y está hablando específicamente de la capacidad que tiene este agente espiritual para que pueda manejar los principios de vida o espirituales por la cual tú y yo vivimos. Hay un gobierno tratando de decirnos esto está bien a lo que está mal. Hay un gobierno tratando de dirigirnos a nosotros buscar a Dios de una manera que no debemos estar buscándolo. Hay un gobierno que está buscando ponernos principios y preceptos que Pablo después describe en 1 Corintios. Fue lo que llevó el no entender la sabiduría de Dios, es lo que lleva a que las personas crucificaran a Cristo. El que Cristo estuviera en la cruz no solamente es un mensaje de redención, no es solamente un mensaje de Cristo tener misericordia para nuestra vida, sino también es un mensaje de que existe un gobierno todos los días queriendo crucificar a Cristo. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo es la falta de entendimiento de por qué Jesús vino a salvarnos. La falta de entender quién es Cristo y para qué Cristo vino a afectar nuestros corazones. La consecuencia fue la cruz. Sí, la cruz era necesaria. Sí, la cruz fue parte del plan.
Sí, Jesús muchas veces dijo, era necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Es necesario que este templo ya no esté para que ahora haya un templo nuevo, restaurado y transformado. Cristo habló de la necesidad de la cruz. Pero es importante entender que la necesidad de la cruz se hizo necesidad porque existía un gobierno queriendo ir en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De la misma manera en que fue necesario la muerte y redención del matrimonio y unión de David con Betsabé a través de la muerte de su hijo, hay que entender que eso fue necesario, pero fue necesario por la rebeldía y el espíritu de rebelión de David. Porque aun cuando la cruz es necesaria, la cruz sigue siendo una respuesta a un corazón y a un espíritu de rebelión y de maldad. Cristo no tenía que ser crucificado si el espíritu que reinara en este mundo era completamente el Espíritu de Dios. Si el espíritu que reinara sobre todos los corazones fuera el Espíritu de Dios, la cruz no se necesitaba. Por lo tanto, la cruz se hace necesaria porque el espíritu de maldad se hizo grande. Por eso es que la Biblia menciona que de la misma manera en que se ha abundado el pecado, se abundó también ¿qué? La gracia. De la manera en que el pecado continúa creciendo, fue más necesario la muerte de Cristo para nuestras vidas. Entre mayor el pecado, más fue la gracia de Dios para con nosotros. Por lo tanto, no podemos separar la cruz de un espíritu de rebelión, porque la cruz vino contra el espíritu de rebelión. El momento de transicionar de una vida de rebelión a una vida de donde nosotros ahora escuchamos el Espíritu de Dios, trabajamos nuestros corazones y podemos escuchar lo que Dios tiene en nuestra vida. Esa transición necesitó la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue necesaria. ¿Por qué? Porque había una rebelión en el mundo. Había una rebelión en nuestros corazones. Había una rebelión de autoridad. Una rebelión buscando principios que hacían que Cristo no fuera entendido para lo que fue a este mundo. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, dice la Biblia. Por lo tanto, vemos que el rechazo más grande de Jesús fue en aquellos que conocían a Dios. El rechazo más grande de Jesús fue de la religión, fue de aquellos que decían vivir para Dios, pero no pudieron entender para qué Cristo vino a este mundo. Por eso es que Pablo trae seriamente la conversación de la lucha, porque la lucha no es contra aquellos que hoy viven en rebelión. La lucha es contra aquellos que entienden que viven en rebelión y necesitan salir de esa rebelión. Que entienden que todos los días tenemos corazones y espíritu de rebelión luchando en nuestros corazones, luchando en nuestras vidas. Por eso es que todos los años, cuando vamos a despedir el año, estamos buscando qué vamos a cambiar, qué vamos a trabajar, qué vamos a resolver, qué vamos a traer por resolución. Y tratamos de hacer muchos planes. Pero es importante es recordar que Dios nos dijo que nosotros podemos hacer muchos planes, pero a la larga el camino lo endereza Dios. A la larga el camino lo da Dios. A la larga quien está frente a nosotros para dirigirnos siempre va a ser Dios. Pero no deja de ser cierto que hay una lucha buscando destruir lo que Dios nos quiere mostrar como camino. Que hay una lucha queriendo dirigirnos a otro lugar,
a otro corazón, a otro pensar, a rendirnos en medio de nuestras pruebas, a maldecir a nuestro Dios en medio de nuestras circunstancias. Hay una lucha contra un gobierno y contra un espíritu de rebelión que está buscando todos los días dejarnos saber o querernos hacer pensar que Dios no es suficiente. Y este gobierno que está dirigiendo el mundo, que está produciendo cosmocratoras, cosmocratoras, lo describimos como que es los dirigentes de este mundo, es una influencia mundial, es un espíritu mundial. Y lo vamos a ver en muchos lugares en la Biblia. Por ejemplo, la razón por la cual David fue rey es porque ocurrió los cosmocratoras convencieron al corazón de Israel de que necesitaban rey. Y por eso había un rey. Y aun cuando David fue un rey que Dios describe conforme al corazón de él, fue un rey que luchó contra su propio espíritu de maldad, que falló, pero que aprendió a tener que en medio de las circunstancias limpiar su corazón, levantarse y seguir confiando a Dios en medio de sus errores, en medio de sus problemas, en medio de su dolor, en medio de sus conflictos. Él tuvo que aprender a confiar en el Señor. David se hizo rey porque hubo un gobierno espiritual haciendo pensar a Israel que necesitaban rey para tener victoria. Un pueblo que se levantó sin rey. Un pueblo que ganaron cientos de guerras sin reyes. Un pueblo que todo lo que hacía, cuando lo hacía para Dios, veían la mano. Un pueblo que vio sus propios errores y no lo tomaron como consecuencia propia, sino una consecuencia de que Dios no nos cuida y necesitamos personas que tengan decisiones por encima de Dios para cuidarnos. Todo lo que hoy vivimos, Puerto Rico como parte de Estados Unidos tratando de gobernar como una de las fuentes primarias de poder del mundo, luchando contra otros poderes del mundo. Y vemos cómo hoy en este mundo que nos rodea, vemos batalla y lucha tras lucha, porque hay pensamientos y gobiernos y espíritu corrupto de maldad tratando de hacernos a nosotros un camino que seguir. Y esto es lo que vivimos todos los días. Nosotros pensamos que a veces estamos planificando y que estamos pensando hacia dónde dirigirnos y no nos damos cuenta que muchos de nuestros pensamientos son influencia de todo lo que ha gobernado siglo tras siglo en este mundo. Y David se dio cuenta, hay un espíritu de rebeldía desde que nací. Y él trae un concepto bien interesante, porque él dice que aún desde el vientre de su madre, él fue llamado a mostrar santidad. Y que él sabe que desde el vientre de su madre, él no ha podido mostrar esa santidad. Y que dentro de él, a medida que él fue creciendo, él vio cómo dentro de él había lucha tras lucha, conflictos tras conflictos. Y ahora él está batallando esto diciendo, ¿cómo yo peleo una circunstancia tan difícil como la pérdida de un hijo? Y lo único que él puede decirle al Señor, yo necesito que tú pongas ahora en mí un corazón limpio, un corazón puro, que tú permitas hoy que yo pueda tener un corazón digno para adorarte y servir. Cuando Pablo invita a que nosotros luchemos contra espíritu de maldad, nos está invitando a que reconozcamos que hay otros espíritus que nos permitan a nosotros batallar contra ese espíritu de maldad.
la armadura de Dios nos permita a nosotros hacernos partícipe de ese espíritu, donde cada día nosotros limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestros pensamientos y que cada día nosotros limpiemos lo que sentimos en las manos del Señor. David hace una pregunta que todos nos hacemos. David dice, vamos un momento al Salmo 51, vayan conmigo al Salmo 51 rapidito. Y vayan conmigo al versículo 'Ajá'. Ahora sí. Él hace una pregunta dentro de lo que él está hablando. Y prácticamente él dice que quién es el que se acerca al Señor. ¿Quién es el que puede tener hoy la oportunidad de estar cerca del Señor? Y él lo dice explicando el espíritu que Dios desea. Y él dice, nosotros los que vamos a tener un corazón limpio, los que nosotros necesitamos tener un espíritu renovado en el Señor, son aquellos que tienen un espíritu quebrantado. Él le dice, el sacrificio que sí Dios desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Por lo tanto, Él da como respuesta, lo que yo necesito todos los días es tener un espíritu quebrantado. Déjame dar un paréntesis ahí. ¿Qué significa quebrantado? La palabra que utiliza en el texto original, la palabra quebrantado, significa romper en pedazos, deshacer. No es simplemente estar roto, es estar deshecho. Y ahí es donde yo quiero que nosotros tengamos unos segundos para entender lo que Dios nos está enseñando cuando tenemos que batallar contra el espíritu de maldad. Porque el espíritu de maldad nos lleva a nosotros, número uno, a entender que hay maldad en nuestra vida y que de una manera u otra nosotros tenemos que permitir que nuestro corazón sea limpio. Y la única solución que David encuentra para que tú y yo seamos limpios, él dice, un espíritu quebrantado. Hablaba yo, ¿verdad? De este salmo los otros días con Josian, y una de las cosas y también con Sally estaba hablando de eso, y una de las cosas que estaba mencionando, nosotros entender la diferencia de estar roto versus estar quebrantado. El estar roto es lo que estamos todos nosotros sin Cristo. Estamos rotos, estamos perdidos, estamos desorientados, estamos nosotros entendiendo que en nuestras vidas hay un espíritu de maldad y no sabemos cómo limpiarnos. Eso es estar roto. Ahora, estar roto trae un peligro. ¿Cuál es el peligro de estar roto? ¿Cuántos de ustedes han tenido un celular roto pero lo siguen usando? Se les rompe la pantalla, pero como todavía funciona, lo seguimos usando. Esto es muy caro, chacho, yo no voy a comprar otro. Hasta que no se muera, yo voy a seguir usándolo. Mi esposa tiene ya un pedazo negro en una esquina, tiene una abertura en otro lado. Y todos nosotros hemos tenido celulares rotos. Y ese es el peligro del corazón roto. Está roto, pero todavía funciona. Y mientras funcione, yo lo sigo usando. Pero de vez en cuando el cristal está roto, de vez en cuando yo paso el dedo y me corto. Pero olvídate, aunque me corte, no importa, porque todavía sigue funcionando, no importa. Yo le sigo dando uso, porque aun cuando esté roto, todavía está funcionando. Y de momento sigue cogiendo cantazos y la pantalla ya hay parte de sale unas líneas en la pantalla. Olvídate, está roto, pero todavía sigue funcionando. Nosotros tenemos este televisor aquí, me parece que cogió un poquito de humedad y algo de lluvia.
Y todos los martes esa pantalla tiene toda la semana aparece una línea nueva, una mancha nueva. Pero olvídate, funciona, así que lo seguimos usando. Y no nos damos cuenta que ese es nuestro método de vida. Yo estoy roto por dentro, pero yo tengo que funcionar. Yo estoy roto por dentro, pero soy papá, soy mamá. Yo estoy roto por dentro, pero soy esposo, soy esposa. Estoy roto por dentro, pero soy estudiante. Soy hijo, soy hija. Soy abuelo, soy abuela. Y ahí es donde estamos en los procesos, porque nosotros estamos rotos por dentro, pero tenemos que seguir funcionando. ¿Y qué ocurre con esto? Nos comenzamos a ir disminuyendo nuestro nivel de funcionamiento. Hasta cierto punto que a medida que dejamos de funcionar, no podemos ser tampoco capaces de entender cómo poder funcionar correctamente. Y tratamos de buscar miles de métodos. Y sabemos que todos los días lo que nos echan a la vacía se está perdiendo, pero olvídate, se pierde un poco. Hoy, esta misma semana, ¿verdad? Que Matías cumplió años, mami tiene una piscina y montamos la piscinita, limpié la piscina, la llenamos. Pero hermano, usted no sabe, esa piscina tiene como 200 boquetes en toda la pared de esa piscina. Y yo pasé 2 días, ¿verdad? Un día y después el otro día nos dimos cuenta que había más boquetes, papando y poniendo parcho. Y ya no se vacía tanto, pero todavía vemos que hay agua y nosotros decimos, ¿dónde está saliendo más agua? Por ahí en el piso. Sigue saliendo por algún lado, pero ya no tanto como antes. Y nosotros hacemos eso, tapamos con parcho nuestras heridas, nuestras circunstancias, nuestros procesos. Porque es importante que funcionemos. Tenemos que funcionar. David no le interesó funcionar, David le interesó aprender a quebrantarse en el Señor. Por eso es que él estuvo días en ayuno, días ahí quebrantado, días ahí orando, pero después cuando salió, él pudo salir y decir, bueno, vamos para adelante, porque Dios nos tiene otro proceso para nuestra vida, hay que seguir hacia adelante, dame comida, que tengo hambre, vamos a ir para algo, porque David ya no estaba destruido, David estaba restaurado. Él no estaba tratando de funcionar roto, ya él aprendió a trabajar en la obediencia y la voluntad del Señor. Por lo tanto, el problema es que muchas veces nosotros saltamos la etapa de espíritu de maldad a espíritu quebrantado. Porque el espíritu quebrantado no es lo mismo que el corazón roto, no es lo mismo que nuestros procesos rotos, no es lo mismo que nuestra vida rota, porque el problema de los rotos es que aunque estemos rotos, servimos para algo, seguimos tratando de llenar los espacios que ninguno de nosotros somos capaces de llenar, somos capaces de arreglar, somos capaces de resolver. Y nos seguimos rompiendo. Y hoy pusimos 20 parchos, pero mañana tengo que poner 10 parchos más. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos tapando nuestros procesos rotos en la vida, como no hemos pasado al proceso de quebrantamiento, lo que estamos es llenando nuestros espacios con parcho, con pegamento, con circunstancias. Y no nos damos cuenta que Dios no nos llamó a tratar de funcionar roto. Dios nos llamó a que tú y yo funcionemos restaurados, transformados, nuevos. Dios nos dijo, olvídate, aunque tú seas viejo, sigue funcionando. Dios dijo, aquí está todo lo viejo, lo echamos hacia afuera y le damos la bienvenida a lo nuevo. Dios, Jesús lo dijo y enseñó que nosotros tenemos que entender que hay una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ser nueva criatura no significa funcionar roto, significa funcionar transformado, significa funcionar en la capacidad. Miren en la petición de David. David está diciéndole a Dios, Dios mío, yo estoy lleno de maldad, pero yo necesito que tú me llenes el corazón de lo limpio, que tú me purifiques,
que tú sanes mi corazón, que tú deposites en mi vida lo verdadero, lo correcto, lo nuevo. Señor, hazme nuevo, hazme un nuevo corazón. Y David lo está pidiendo, ¿por qué? Porque después lo dice, porque quiero ser alegre, quiero tener alegría, quiero poder hoy levantarme y que mi vida no esté tratando de funcionar mientras está rota. Quiero que mi vida realmente sea alegre. Y David entiende ese principio. Dios no está para taparnos los boquetes de nuestra rotura. Dios está para que hoy tú y yo seamos nuevos en Él. Y que hoy nosotros no tratemos de funcionar mientras estamos rotos, sino que hoy funcionemos transformados en Él. Y David entendió eso. Por eso él le dice: Señor, deposita en mí un nuevo corazón, hazme nuevo. Planta en mí pensamientos que me alejen de esta vida de maldad. Y ahora que él resuelve, que él dice: yo no debo vivir una vida rota, yo debo vivir una vida quebrantada, hecho pedazo. ¿Por qué? ¿Qué usted hace tan pronto el celular ya dejó de prender? ¿Qué usted hace cuando la piscina ya no aguantó más boquete y se rompió? ¿Qué usted hace? Compra una cosa nueva, trae una nueva, o busca una solución nueva, o hace algo nuevo, o dirige su corazón a otro lugar y dice: pues ya se acabó los tiempos de piscina ya. O simplemente tú dices: pues ahora necesito un celular nuevo. Y a lo mejor en el proceso tú dices: yo no necesitaba un celular tan avanzado, no necesitaba esto tan así, yo puedo buscar algo de esta manera. ¿Por qué? Porque te hace recalcular, te hace pensar las cosas de otra manera, porque ya tú no estás roto, tú estás quebrantado. Ya te estás dando cuenta: no sirvo. Y cuando tú y yo nos damos cuenta que no servimos, solo hay una solución: estar en las manos del alfarero. Esa es la analogía que la Biblia utiliza, que cuando el alfarero tenía una vasija que estaba rota, la vasija estaba echando a perder el contenido adentro, Dios no dijo: vamos a seguir usando la rota. El alfarero no dijo: está bien, todavía me queda 2 o 3 días más para seguir usándola. El alfarero cogió la vasija y la quebrantó. Ese es el quebranto que habla David. Cogió esa vasija y la quebrantó. Y ahora cogió todos los pedazos rotos, todos los pedazos que ahora no sirven como vasija porque le puede echar agua y no la va a retener. Ahora coge todos los pedazos rotos, las procesa en el fuego, las derrite, las vuelve y la masa, le pone masa nueva. Y ahora con la parte rota y la masa nueva, la sustancia nueva, el Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora, ¿qué empieza a hacer? Una vasija no rota, una vasija completamente nueva. Y eso es lo que David entendió. Yo no necesito estar roto, ya yo estoy roto. Yo necesito estar quebrantado. Porque estar quebrantado significa que el único que me puede hacer nuevo es Dios. Pablo nos invita a pelear con los espíritus de maldad, a luchar contra los espíritus de maldad. Nos dice: no tenemos lucha con carne y sangre, tenemos lucha con espíritus de maldad. Espíritus que nos lleva a la depresión, que nos lleva al corazón angustiado, que nos lleva todos los días a funcionar rotos. El espíritu de maldad que nos dice: siga así, no te preocupes, todo está bien. Y no nos permite ir al espíritu de quebrantamiento. El espíritu de quebrantamiento es necesario para nuestra vida, porque es el espíritu que nos dice: yo ya lo intenté todo, pero necesito ahora que Dios lo haga, porque yo no puedo hacer más. Es el espíritu que nos enseña que dependemos 100% de Él. Por eso es que la vida en adoración se incrementa en el espíritu quebrantado.
¿Por qué? Porque la vida de adoración se da cuenta, la vida de oración, la vida de búsqueda, la vida de saber, se dan cuenta que necesitan a Dios y se acabó. No necesito más nada. No necesito tanta herramienta. Necesito la sabiduría de Dios para mi vida. Y ahora con la sabiduría de Dios tomo la herramienta y la llevo conforme Dios me llama, conforme Dios se está revelando, conforme Dios me está llevando, porque ahora con un espíritu quebrantado me estoy dando cuenta que necesito solo de Dios. Y ahora el espíritu quebrantado, unido con la función de Dios en nuestras vidas, empezando a poner lo nuevo, a poner el corazón nuevo, el corazón limpio, a poner un corazón que obedece, porque todos esos elementos, David lo dijo, enseñamos a obedecer. Yo no quiero obedecer, pero yo quiero que tú pongas en mí el deseo de obedecer. Yo no quiero hacer lo bueno todo el tiempo, pero quiero que pongas en mí el deseo de hacer lo bueno. Yo estoy cansado y quiero rendirme, pero quiero que tú pongas en mí. ¿Por qué? Porque ya ahora tengo un espíritu de quebrantado. No quiero funcionar si tú no eres el que está envuelto en mi vida. Y ahora David se levanta con un espíritu correcto. Es el espíritu que los sirvientes ven. Cuando ven que se muere el hijo de David, y David ahora se levanta, come, se limpia, se asea, y empieza a caminar cantando, y empieza por ahí feliz, está con un corazón alegre. Es porque en él se ha depositado un espíritu correcto. El espíritu que ahora se da cuenta que Dios lo quebrantó y Dios le dijo: David, depende de mí. Y ahora David dice: tengo que depender de Dios. Claro que quería a mi hijo vivo, claro que quería que esto no pasara, pero ahora me toca a mí depender de Dios. Me toca a mí dejar de querer funcionar roto. Me toca a mí entender que mi corazón quebrantado me lleva a depender en obediencia de lo que Dios quiere para mi vida. Dios permitió esto por mi maldad, por mi pecado. Voy entonces obedientemente a levantarme con un espíritu correcto. Y ahora él se levanta y ahora él pasea por el castillo y ahora él está feliz. ¿Por qué? Porque Dios depositó en él alegría en medio de la tormenta. Dios depositó contentura en medio de la tristeza. Dios depositó en él el entendimiento. ¿Qué lo hizo a él alegre? Entender el propósito y el plan de Dios para hacer ese tiempo. Y entender que no se trataba de hoy decir: ay, yo no entiendo lo que Dios quiere, yo no sé cuál es el plan que Dios tenía. Él no tenía que saber si Salomón iba a nacer o no. Eso no era lo que él necesitaba para ser feliz. Para él decía: no, es que ya entendí el plan es que Dios quería darme otro hijo a través de Salomón. Él no necesitaba entender el plan, él necesitaba entender que Dios habló y ahora su corazón obedece porque Dios le está ayudando a obedecer, porque Dios le está dando fuerza, porque Dios está con él. Y ahora él dice: me levanto con alegría y gozo. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Él habló y yo obedezco. Y ese es el espíritu. Ese es el espíritu que invita a Pablo a que haya en nosotros. A entender que la manera de batallar los malos espíritus es teniendo el espíritu correcto en nuestras vidas. Le invito, para finalizar, que vayan conmigo en 1 Corintios capítulo 2, verso 6 al verso 16. Pablo habla la función del Espíritu de Dios en nuestra vida. Acuérdense que una de las peticiones de David en el Salmo 51 es que tu Espíritu Santo no se vaya de mí. Que tu Espíritu de santidad no salga corriendo, se mantenga en mi vida. Y él sabía que el Espíritu de Dios era necesario para él poder vencer en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de sus luchas. Él necesitaba el Espíritu de Dios. Y esta es la razón por la cual el Espíritu de Dios es necesaria para nuestras vidas. Lo dice de esta manera. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice así. La Reina Valera la estoy leyendo en esta. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no sabiduría que viene del gobierno, de las potestades y del espíritu de maldad de este tiempo, sino que ni de los príncipes de este siglo, los principados, ¿verdad? La palabra príncipe que le está hablando es nuevamente, no es solamente el gobierno físico, es el gobierno espiritual. No necesitamos sabiduría de este gobierno espiritual tampoco, que perecen, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, ninguno de este gobierno que quiere llevarnos a alejarnos del Señor, ninguno de ellos lo conoce. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué es necesario el Espíritu? Porque el único que nos ayuda a transicionar de un espíritu quebrantado a un espíritu correcto es el Espíritu de Dios. En revelación a nuestras vidas. A entender que no se necesita tanto solamente tenerlo a Él. Y entender la importancia de tener a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, en el año 2026, en todo lo que nos encaminamos, nos va a llevar a nosotros a poder entender el plan de Dios y caminar con Él. ¿Por qué? Porque esto nos lo reveló el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué tú has recibido? ¿Qué hemos recibido? El Espíritu de Dios. Tú no has recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, entendamos lo que Dios está haciendo en nuestro quebranto, en nuestras circunstancias difíciles, en nuestros procesos donde no entendemos. Dios te está hablando y te está diciendo: yo estoy contigo, yo he estado contigo y yo soy suficiente para ti. Y ahora Él viene a decir: yo vengo a darte esa revelación. Es el Espíritu de Dios, viene a darte esa revelación para que hoy nosotros entendamos lo que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es la manera en que tú y yo batallamos los malos espíritus. Diga conmigo: acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántas veces queremos batallar nuestros malos espíritus con sabiduría humana? Con lo que yo pienso sobre este tema, el cómo a mí me gusta o creo que debe ser, el yo pienso que este es el camino correcto. Esa es nuestra manera constante de batallar los malos espíritus, los malos deseos, los malos pensamientos en nuestro corazón. Yo pienso que si yo hubiera hecho esto, yo pienso que si es de esta manera. Y constantemente nos hemos alimentado de nuestro propio espíritu, de la sabiduría del espíritu humano. Pero nosotros batallamos esta lucha, dígalo conmigo nuevamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos batallar nuestras guerras espirituales fuera de lo espiritual. Hay que entender que el Espíritu de Dios quiere revelarse en nuestras vidas para nuestras circunstancias, nuestros procesos hoy sean reveladas en lo
espiritual. Antes de pensar, antes de nosotros decir, oh, yo debo de hacer, es que así es que yo pienso que debe ser así, o es que así es que debe resolver esto, o es que si esto hubiera pasado, antes de entrar a esa conversación, hable de lo espiritual. Pregúntese, ¿cuál es la revelación de Dios en esta situación? Las personas que vieron a David alegre después de la muerte de su hijo, estaban tratando de acomodar lo carnal a lo espiritual. Estaban diciendo, ¿por qué este está contento cuando su hijo acaba de morir? ¿Por qué este está comiendo cuando su hijo acaba de morir? ¿Por qué ahora este muestra alegría y felicidad cuando su hijo acaba de morir? Y la razón es porque ellos trataron de acomodar lo carnal a lo espiritual. ¿Cómo es que mi mente entiende que debe actuar en esta situación? Si él se muere, tienes que llorar, yo no sé cuánto tiempo, pero tú tienes que mostrar que te dolió de verdad. Si esto está pasando, tú tienes que demostrar que es de esta manera, que tú vas a confrontar el dolor y la circunstancia. Porque nadie puede gobernar sobre ti, no la puedes dejar montar. Y todos estos pensamientos se están tratando de acomodar en lo espiritual, y lo que estamos haciendo, acomodando el mundo a lo espiritual. Y la guerra se lucha y se batalla cuando nosotros aprendemos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y David entendió y dijo, es que yo estoy aquí de esta manera porque Dios habló y yo estoy obedeciendo. Porque los juicios de Dios son justos y yo pago consecuencias. Porque yo tenía un espíritu de maldad y ahora he decidido tener un espíritu quebrantado que sigue la voz del Señor. Hoy estoy actuando así porque es Dios el único que puede darme alegría en medio de mis tormentas y mis tristezas. Hoy estoy actuando así porque estoy aprendiendo a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y ahora David entendió eso. Cuando eso no ocurre, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Por eso es el famoso versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hoy yo te invito a que para el año 2026 usted invite a que Dios te ayude a discernir las cosas espiritualmente. A que tú entiendas que hay batallas en tu vida que son reales, que hay dolor, que te trae situaciones, que te trae frustraciones, que te trae una emoción real. Pero que hoy tú puedes entender lo que está ocurriendo en tu corazón espiritualmente y hoy decir, yo me quebranto. Dios, deposita en mí un corazón limpio, deposita en mí sentimientos correctos, deposita en mí un corazón que te ame, que te siga, que te busque, que te obedezca. Hoy yo quiero acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, y hoy yo no voy a manejar esta situación por lo carnal. Yo no voy a manejar esta situación por mi manera de pensar las cosas. Voy a manejar esta situación entendiendo lo espiritual. Porque tú estás envuelto aquí. Para ti no hay nada imposible. Y yo lo voy a creer en tu nombre. Así que confío totalmente en ti. Tú has vencido y tú eres más que vencedor. Me has hecho más que vencedor. Y en ti está puesta mi confianza. Ya tú venciste y yo he vencido contigo. Cuando tengamos razones para no hacer lo correcto, busca qué está ocurriendo en tu corazón a nivel espiritual. Cuando no quieras perdonar a alguien, busca qué está ocurriendo en tu corazón espiritualmente hablando. Cuando no quieras sanar, busca qué está ocurriendo a nivel espiritual en tu corazón. Cuando no sepas cómo hablar
lo que Dios está diciendo te tienes que hablar. Busca qué está ocurriendo en tu corazón espiritual. Cuando no sepas cómo comunicarte, decir las cosas a tus hijos a los padres. Cuando no sabes cómo hablar, cuando no sabes cómo aceptar, hoy te invito a que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual. Y que hoy, a través del Espíritu, hagas la misma oración que dijo David, que tu Espíritu Santo no me abandone. Que no me abandone tu Espíritu. Que hoy yo pueda entender la alegría y el gozo que solo tú sabes dar. Que hoy yo pueda ser más que vencedor. Que estoy quebrantado, pero con un espíritu correcto. Porque en ti yo he confiado. Finaliza el capítulo diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ya conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De esta manera se batalla el espíritu de maldad. Que tú y yo tengamos la mente de Cristo. No hay nada tan alto, tan bajo, tan profundo. Nada creado, ni los ángeles, ni la muerte, ni los principados, ni potestades, que nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia lo habla con mucha claridad y nos dice: por favor, pidan todos los días tener la mente de Cristo. Es la mente de Cristo la que nos permite, aun cuando fallemos, volver como hizo David a la presencia de Dios y decirle: yo sé que en mí hay maldad. Yo sé que en mí hay un espíritu a veces de rebelión. Pero Dios, sana mi corazón. Dame un corazón nuevo y límpiame. Señor, que tu espíritu esté conmigo todos los días. Señor, que en mí haya alegría y gozo. Señor, que yo pueda tener el espíritu quebrantado hoy para poder tener ante ti un espíritu correcto. ¿Cuántos hoy quieren hacer esa oración que hizo David en el Salmo 51? O al menos una versión de esa oración. Que hoy nosotros le podamos decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel. Que haya fidelidad dentro de mí, Señor. Señor, no me expulses de tu presencia, no me quites tu espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación, que todos los días yo piense en la cruz y se produzca de mí alegría. Yo no sé cuántas veces hoy tú te has sentido triste, pero que hoy tú pienses en Cristo, vayas a la cruz de nuevo y tú digas: necesito la alegría que esta cruz una vez puso en mi corazón. Desata mis labios, Señor, para que mi boca pueda alabarte, Jehová. Hay momentos donde a veces se me hace difícil, se me torna difícil poder alabarte, pero hoy te pido que lo que está haciendo que mis labios se sellen, se cierren, que hoy se han desatado. Hoy te quiero alabar. Me encanta porque él dice: Dios no quiere sacrificio, Él quiere un espíritu correcto. Y después de tener el espíritu correcto, de todos los sacrificios que usted quiera tener, haga todo lo que usted ha dicho que va a hacer para el Señor, pero ocúpese primero por un espíritu correcto. La promesa, cuando nosotros hacemos esto, en Efesios 6 lo dice, que vendrá el momento de la tentación y Satanás se encontrará con nosotros y tú y yo vamos a resistirle. Y tiene que ¿qué? Tiene que huir. Porque hemos aprendido a resistirle
a las autoridades, a los gobiernos, y hemos aprendido a resistir a los malos espíritus que quieren reinar en nuestros corazones. ¿Cuántos hoy se quieren hacer resistentes en el nombre del Señor? Amén. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Voy a invitar a los de adoración que vayan pasando. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada, dice David. El sacrificio que tú sí deseas es un espíritu quebrantado. Entienda que eso lo necesita Él. Que hay arrepentimiento, que hay un deseo de buscarle, de amarle. Hay ministerios que a veces hemos estancado porque todavía no hemos confrontado nuestras decisiones ministeriales con un corazón quebrantado. Tenemos recuerdo de lo que antes era el ministerio, que antes nos enseñaba que teníamos que quemarnos para Cristo, y no nos damos cuenta que Dios no nos llama a quemarnos, Dios nos llama a vivir en alegría para nosotros producir lo que Dios nos llama a producir. La alegría en David, mira lo que hizo la alegría en David en el versículo 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La alegría produce obediencia. Y la obediencia, ahora en versículo 13 dice, entonces enseñaré a los rebeldes. ¿A quiénes? A los que tenían el espíritu de rebeldía igual que él. A los que todos los días miraban de la manera incorrecta las cosas. Él dice, yo les voy a enseñar. Porque no es quemar, no es tener una disposición de obedecerle y enseñar los caminos a otros. Y eso produce tranquilidad, gozo, porque van a volver a ti, dice, volverán a ti, van a tener el mismo proceso que yo, se van a quebrantar y van a tener un espíritu correcto. Así que oramos al Señor en esta mañana. Le decimos al Señor, Señor, y ahí donde está, cierre sus ojos mientras yo levanto un clamor a Dios, pidiendo que hoy, si en nosotros hay un espíritu de rebeldía sobre algún aspecto, sobre alguna situación, sobre alguna relación, sobre alguna decisión, que hoy nosotros, Jehová, te pidamos que tú deposites en nosotros, Señor. Te despedimos que así como David oró en su momento de rebeldía, entendió que lo que tú tenías para con él era justo. Él entendió, Señor, que no había manera de reprochar ninguna decisión, pero que si era la oportunidad nuevamente de pedirle a Dios que haga lo imposible en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos des fuerzas nuevas, que tú siembres en nosotros un corazón correcto, que siembres en nosotros una semilla correcta, y que esta semilla, Jehová, que se pudo haber plantado, esa semilla de maldad que se plantó en nuestras vidas, que David, Señor, indica que se plantó desde su nacer, desde que fue concebido, esa semilla de maldad estaba ahí. Jehová, y sabemos que muchos de nosotros hemos pasado procesos que tal vez se nos ha sembrado una semilla de maldad. Pero hoy oramos para que tu palabra, tu semilla de poder, tu semilla que solo viene del Espíritu y del corazón de Dios, hoy se siembre en nuestras vidas. Jehová, que cuando sintamos que no tenemos ganas ni fuerza, hoy oramos, Señor, para que en nosotros haya el deseo de obedecer, que te podamos obedecer.
te podamos escuchar, que te podamos honrar, que podamos ser la iglesia que tú nos llamas a ser cada día. Jehová, que podamos, Señor, tener un corazón de búsqueda a ti, Señor, que podamos ser tus hijos. Hoy oramos, Señor, que podamos, Jehová, ser quebrantados en ti. Rómpenos, que ya no estemos funcionando rotos, Señor. Yo no quiero funcionar roto, yo quiero funcionar quebrantado. Y yo sé que a veces hay roturas que vienen de relaciones con otras personas. Estamos rotos por cosas que escuchamos, por percepciones que tenemos. Pero también a veces estamos rotos por cosas que hacemos, Señor. Y a veces, Señor, confundimos nuestra maldad por vivir una vida rota. Es que hay una semilla de maldad. Yo hoy oro, Jehová, que nosotros entendamos que cada vez que te entregamos esa semilla de maldad, tú no estás restaurando, tú no estás dando fuerza, tú no estás dando libertad y alegría. Y aun cuando a veces nos continuamos equivocando, volvemos a tu presencia nuevamente a pedir, Jehová, que quite de nosotros esa semilla de maldad, esa semilla de corrupción, esa semilla de infidelidad, y que se deposite sobre nosotros un corazón fiel, un corazón limpio, un corazón que obedece, un corazón que ama, un corazón que entiende lo que viniste a hacer. Que podamos, Señor, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hoy podamos, Señor, creer. Queremos creer. Queremos creer, Señor. En el nombre de Jesús así oramos, Jehová. Por el poder de tu palabra así te pedimos.